Un saludo muy especial desde Roma en estos días muy particulares que vivimos de espera tras la renuncia del Papa Benedicto XVI. Días que se conocen en la Iglesia como el interregno, o sea, el reinado o gobierno de un pontífice saliente, en este caso no difunto, y el que debe ser escogido, momento también conocido como sede vacante. Y por eso el símbolo es un paraguas que representa la protección del Espíritu Santo y las llaves de Pedro recostadas y en consecuencia símbolo de que no están siendo sostenidas por un vicario de Cristo en la tierra. Estos son días de oración. Pero es un día también en el que me permito comentar un asunto que ha estado mortificando a muchísimos católicos y confundiendo a muchos que no lo son. Y es la decisión de los obispos alemanes de aprobar el uso de la píldora del día siguiente en los hospitales católicos. Es así como se ha presentado la noticia. El tema es un poco más complejo y quiero explicarlo para que nuestros hermanos católicos comprendan. A comienzo de año, alrededor de las fiestas, una mujer joven se acercó a un hospital católico diciendo que había sido violada y pidiendo que le proveyeran una píldora del día siguiente. La joven, por si acaso, sí había sido violada, es decir, esto es una información confirmada, no se trataba de alguien que estaba engañando. El hospital católico le dijo que no podía darle la píldora al día siguiente porque iba en contra de los principios católicos. Ella fue a otro hospital, pero resulta que el otro hospital también era un hospital católico y también le respondieron lo mismo. La muchacha finalmente terminó en un hospital público recibiendo la píldora al día siguiente y la prensa alemana armó un enorme escándalo sobre cómo es posible que la Iglesia Católica fuera tan insensible. El asunto es que la píldora del día siguiente, hermanos, es una píldora que tiene un tercer efecto que es conocido como un efecto abortivo. ¿Cómo funciona la píldora del día siguiente? La píldora del día siguiente es una tremenda bomba de hormonas femeninas que tienen como primer objetivo matar el esperma, matar los espermatozoides y en consecuencia impedir que los espermatozoides lleguen hasta la trompa del falopio donde podría encontrarse con el óvulo femenino. El segundo efecto es que si es que algún espermatozoide logra escapar, digamos, lo que trata de hacer la píldora del día siguiente es producir un efecto anovulatorio, es decir, que la mujer no ovule o que el óvulo quede eliminado. En consecuencia, como no ha existido unión de gametos, es decir, no ha habido fecundación, no hay un ser vivo. Pero el tercer efecto de la misma píldora es el que si es que un espermatozoide ha logrado pasar y además ha sido posible que el óvulo sobreviva y existe la concepción, cuando el óvulo fecundado, que ya es un ser humano nuevo, desciende de la trompa del falopio al útero, allí no pueda implantarse y muera. Y ese es un aborto. Entonces, los obispos, especialmente el cardenal Meinster, que siempre ha sido un hombre recto en la doctrina, etc., tuvo primero un anuncio diciendo que iba a aprobar el uso de la píldora del día siguiente por la ofensa del público alemán que quiere que los hospitales católicos sigan atendiendo porque la gente le tiene horror a los hospitales del Estado, los protestantes no tienen hospitales y los católicos son los únicos que mantienen hospitales en donde todavía el trato es suficientemente humano porque está inspirado en la caridad. Quieren los beneficios de los hospitales católicos,
pero que no quieren que los hospitales católicos se atengan a su propia doctrina. Entonces hubo una enorme presión mediática y lamentablemente lo que ha sucedido es que los obispos han cedido. Y han cedido ante la presión mediática por un lado y por otro lado ante la presión de los asesores laicos que en su pánico por quedar bien ante el mundo han asesorado mal a los obispos alemanes. Entonces hay que decir lo siguiente, los obispos alemanes no han aprobado el uso de píldoras abortivas en los hospitales católicos. Los obispos alemanes han dicho que una mujer que ha sido violada tiene derecho a fármacos anovulatorios, es decir, fármacos que impidan que el óvulo sobreviva o que el óvulo sea fecundado por el espermatozoide. Aquí ya tenemos un problema principal, que es las circunstancias en las que un anticonceptivo puede ser utilizado. Pero en fin, se trata de un anticonceptivo o poscoital, y en consecuencia no se puede decir que aquí lo que se ha utilizado es un método que es de control natal, porque no ha sido utilizado voluntariamente por la víctima de una violación. Ahí hay un cierto complejo moral, o una complejidad moral, pero los obispos de alguna manera han dado una explicación que es discutible, aceptable, pero discutible. Otra cosa que los obispos alemanes han dejado en claro es que no van a permitir ningún componente abortivo y que la persona, el ser humano, existe y tiene derecho a la vida desde la concepción, no desde la anidación, y que en consecuencia no van a aceptar la píldora del día siguiente como conocemos, el levonorgestrel, que tiene este tercer efecto. Entonces, dicho así teóricamente, esta propuesta parecería relativamente razonable, que soluciona el problema de que no se acepten los abortivos, pero que de alguna manera se le dé un tratamiento para impedir el nacimiento de una persona producto de una violación sin que esa persona haya sido asesinada, es decir, simplemente impidiendo la concepción. El problema, hermanos, es el siguiente. Primero, los obispos se han dejado presionar por la prensa y no tenían ninguna razón, fuera de este escándalo, soportarlo como hombres y luego permitir que las normas actualmente vigentes en los hospitales católicos sigan adelante. Entonces han permitido titulares por todo el mundo, incluso en países como los nuestros, donde nuestros obispos sí se han fajado para pelear en contra de la legalización de la píldora del día siguiente, porque en la mayoría de nuestras constituciones el aborto es ilegal y la píldora es abortiva, por este tercer efecto de impedir la anidación. Ahí comienza la cosa. El segundo problema es que los obispos, espero que por ignorancia, dudo que por malicia, me cuesta creerlo, los obispos alemanes han decidido crear una quimera, un sueño. Porque efectivamente ellos dicen, vamos a probar los fármacos que sean anovulatorios, pero que no sean antiimplantatorios. Es decir, que no sean abortivos. El concepto está muy bien, pero hermanos, cualquiera sabe que esas píldoras no existen, que esos fármacos no existen, que en las actuales fármacos poscoitales todos tienen el tercer efecto y nadie sabe qué es lo que produjo que una mujer después de un coito no tenga un hijo. No se sabe si fue por el primer efecto, por el segundo efecto o por el tercero, que es abortivo. Y entonces los obispos alemanes nos han puesto en un problema serio, en un problema que ha llevado a varios obispos a reaccionar. Los obispos de mi país, por ejemplo, algunos lo han hecho valientemente, me refiero al Perú, algunos obispos norteamericanos también, y los obispos alemanes, por haber cedido a la presión de la prensa anticatólica de su propio país, nos han vendido a todos y nos han tirado a todos los demás debajo del bus.
sin mala intención, sin mala fe. Tenemos un gran respeto por la iglesia en Alemania, por la generosidad de su iglesia, por cómo ayuda a nuestra iglesia en América Latina, un gran respeto por muchísimos obispos alemanes, incluyendo el mismo cardenal Meissner. Pero aquí han actuado mal y mi confianza es que el próximo papa empuje a los obispos alemanes a tomar la postura correcta, que es volver a las normas que tenían los obispales alemanes hasta ahora. Que tengas un buen día.